Muy buenos días, continuamos con los temas diferentes estados de la mente. Hoy vamos a continuar con una mente corrompida. Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 3, 3 al 8. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una mente corrompida. Démonos de cuenta que este hombre, Nicodemo, un hombre de la palabra, un hombre que conocía la palabra, un hombre judío, cómo el Señor lo confronta que tenía que nacer de nuevo. Hay personas que conocen la palabra, pero resulta que todavía tienen una mente corrompida. Una mente en la cual todavía el enemigo doblega sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, su lucha, sus debilidades, sus pecados. Entonces no es una mente nueva, una mente renovada, ya que el Señor nos enseña que aquí Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra, pero era un hombre que no había nacido de nuevo. Muchas personas usted les escucha hablar o dicen, amo mucho a Dios, yo creo en Dios, Dios está conmigo, Dios me guía, Dios me orienta, pero resulta que sus hechos, palabras y acciones dicen totalmente lo opuesto. Son vulgares, con palabras de doble sentido, una mente corrompida en la cual piensan en el morbo, la inmoralidad, el pecado, el deseo, la ansia por satisfacer sus deseos sexuales, son las ansias por satisfacer sus palabras con doble sentido. Y eso es una mente corrompida, una mente en la cual el Señor no está aquí, no está ahí en esa situación, sino Él es el enemigo. Puede que esta persona conozca de la palabra, haya escuchado de la palabra. Una persona que va a la iglesia, que va todos los domingos, va a las reuniones, pero resulta que su mente no ha sido transformada, ya que todos los hombres pueden ser y estar divididos en dos grupos, o son regenerados o no son regenerados, ya que aquí Nicodemo no había sido regenerado. Y era porque precisamente en la escritura nos enseña que hay tres grandes verdades y nos enseñan que la mente del hombre está depravada, pero también está corrompida. Y esto lo llama oscuridad o ceguedad, y eso es lo que lleva a la ignorancia y fatuidad. Ya que en la palabra encontramos que la voluntad del hombre y los deseos del corazón están depravados. Son deseos y pensamientos corruptos. Y esto es visto como debilidad o impotencia dentro del ser humano. Y lleva a la terquedad y obstinación. Por más que usted a esa persona le diga, mire, esos pensamientos, esas palabras, esas decisiones no son correctas, no hable así, no sea vulgar, no sea malintencionado, no mire así, no haga esos gestos, no haga esos movimientos, se le ve mal, es que se le ve a usted el deseo, es que se ve como un viejo verde. Bueno, muchas personas que dicen como que tiene que hacerlo, que no se le ve bien, pero aún así le parece gracioso o no le ve ningún inconveniente y sigue haciéndolo. Y esto es visto por eso como una debilidad, una impotencia, y lleva a la terquedad y obstinación de la persona, ya que el alma entera está en un estado de muerte espiritual. Y es una muerte espiritual en la cual solamente encontramos oscuridad y ceguera espiritual. Hay un avivamiento, pero en la carne, la carnalidad, el deseo, la inmoralidad. Algo parecido como lo que hablamos ayer de la mente carnal. Pero esa mente corrompida, si usted y yo no renovamos esa mente, no la restauramos, pero precisamente solamente con ayuno, oración, clamor, intercesión y que sea lavada con la sangre del Cordero de Dios, será una mente corrompida, una mente que no ha sido transformada, una mente llena de oscuridad, ya que esa oscuridad espiritual está en cada hombre. Y yace en todos los hombres que no andan en Dios, que no realmente no buscan y dependen de Dios, sino en sus deseos y sus pensamientos, ya que lo único que puede llegar a renovarlo es cuando entra el Espíritu Santo y alumbra los pensamientos, renueva la mente del hombre y la renueva a la luz de la palabra. Pero cuando la persona anhela, desea ese cambio en su vida, pero siempre y cuando lo busque y lo desee corazón. Ya que en Colosenses 1:13 encontramos y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando usted y yo no conocíamos del Señor, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, teníamos también una mente corrompida, pero también andábamos en el reino de las tinieblas. No había luz. No había luz, ¿por qué? Porque andábamos con personas que nos parecía gracioso, jocoso,
y nos deleitábamos en esas palabras, esos deseos, esos pensamientos, hablando de otras personas con morbosidad, inmoralidad y deseos que no son del Señor. Ya que lo que nos enseña el Señor es que la oscuridad espiritual debe ser entendida cuando los hombres no tienen luz con que ver. Y entonces, estos cuando no tienen luz con que ver andan en oscuridad. Y son los hombres que están ciegos, que andan en oscuridad ya sean de nacimiento, por enfermedad o por accidente. Esos hombres en los cuales realmente no les ha nacido la luz del Evangelio, la luz de la palabra. Y es el Señor que nos quiere dar a conocer a usted, a entender a usted y a mí, que esa luz solamente la podemos conocer a la luz de las Escrituras, que entra y nos alumbra el entendimiento. Nos da esa claridad, ese entendimiento siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a conocerlo. Como dice en Hechos 13, capítulo 13, 11. Dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Aquí precisamente el apóstol Pablo hablaba a este hombre que lo seguía con todo engaño y maldad, que era prácticamente como hijo del diablo, trastornaba los caminos del Señor. Pero ¿cómo le desata esta palabra el apóstol Pablo a este hombre? Y dice que vinieron tinieblas sobre él. Prácticamente quedó ciego este hombre. Entonces así hay muchas personas que andan ciegas precisamente porque viven en sus deseos, sus pasiones, sus delitos, sus anhelos por satisfacer lo que ellos quieren conocer o hacer, ya que espiritualmente un hombre ciego anda en oscuridad espiritual y este hombre es ignorante de las cosas espirituales, ya que hay una oscuridad externa en el hombre y una oscuridad interna en el hombre. ¿Cuál es la oscuridad externa? Es cuando el hombre no tiene esa luz por la cual puedan ver, así que esa oscuridad espiritual externa está sobre el hombre cuando no hay nada para que le alumbre el camino hacia Dios ni hacia las cosas espirituales. Anda como a tientas, anda como a ciegas y muchas veces pide que otras personas lo orienten, lo direccionen, le enseñen, pero resulta que no está el Señor ahí, porque precisamente las personas que lo orientan, lo guían, no son de Dios, son personas que lo guían y lo llevan expresamente a la ignorancia y al pecado. Por eso en el Salmo 19, 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra se oye su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol. Aquel Señor es para esas personas que todavía viven en oscuridad. No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra sale su voz, pero no lo entienden, no lo comprenden. No hay como esa claridad, ese entendimiento. Pero lo único es poder el Espíritu Santo poder remover esa oscuridad al enviar la luz del Evangelio, la luz de la palabra del Señor, y encontrará esa claridad y ese entendimiento de lo que el Señor quiere darle a conocer y entender, de cómo debe obrar y actuar acorde a lo que el Señor quiere enseñar y transformar en él. Por eso en el libro de Hechos capítulo 13 verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Como aún así el Señor, y ministrándolos a ellos a través del apóstol Pablo, oraron por ellos y fueron ministrados, pero abrieron la luz del entendimiento y la claridad para que fueran abiertos sus ojos al entendimiento, conocer y entender lo que el Señor ya había asignado para ellos y cómo podían obrar y actuar acorde a lo que el Señor ya había declarado y cómo debían hacerlo para poder entrar en esa claridad. Ya que por más brillante que sea la mente y por más brillante que sea la predicación y presentación de la palabra de Dios o el Evangelio, todavía aún sin que el Espíritu Santo críe esta luz en ellos, no pueden recibir ni entender ni estar de acuerdo con las verdades que se predican y por lo tanto no serán guiados a la salvación, porque solamente andarán en sus deseos, en sus pensamientos y en sus pasiones y no encontrarán esa claridad, ese entendimiento. Por eso lo dice en Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y es que esta mente que anda en vanidad es una mente en la cual solamente se deleita en el pecado, en los deseos, en la ansiedad, en satisfacer lo que quieren, lo que anhelan, lo que desean. Pero aún también usan sus miembros, los miembros de su cuerpo, para deleitarse en el pecado. Entonces es una mente corrompida, pero también corrompen todo el cuerpo, porque corrompen sus miembros, los miembros de su cuerpo, y también sus acciones, sus hechos, sus palabras, sus decisiones están corrompidas. Por eso estamos mirando diferentes estados de la mente, y hoy es la mente corrompida, esa mente corrompida que no ha sido transformada.
transformada, no ha sido restaurada, no ha sido renovada a la luz de la palabra, pero tampoco en el Evangelio, ni en el ayuno, ni en la transformación, la combinación con los hábitos espirituales. Pero le oro y le clamo, le pido al Señor que su mente sea renovada a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.